¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de TN23, Todo Noticias. Vamos de inmediato a nuestros titulares. El máximo organismo en materia constitucional resuelve dejar vigente la ley de tarjetas de crédito. Organizaciones campesinas marchan para exigir la nacionalización de la energía, el acceso a la tierra, entre otras demandas. Fundesa presenta herramientas que permitan la generación de empleo a través de la educación y el emprendimiento de jóvenes. Denuncian paralización de proyectos eléctricos en diversas regiones por casos de conflictividad. Corte de Constitucionalidad acepta la renuncia del magistrado Héctor Trujillo, señalado de corrupción en el caso FIFA. En internacionales, en Venezuela, centros comerciales cierran por el racionamiento eléctrico impuesto por el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué tal? Les saluda Corina Ardón. Damos inicio al detalle de las noticias. Desde las primeras horas de este miércoles, organizaciones campesinas iniciaron una marcha desde diversos puntos de la ciudad para exigir, entre otros temas, la nacionalización de la energía eléctrica y el acceso a tierras. Desde muy temprano, cientos de campesinos se concentraron en 4 puntos específicos de la ciudad capital. El objetivo era realizar una marcha que llevaba como destino llegar al Congreso de la República, así como luego ir a Casa Presidencial. Específicamente los 4 puntos donde se reunieron estas personas que venían de diferentes departamentos de la República. Fue en Centra Norte, específicamente en la calzada José Milla, en la calle Martí. También en el puente del Periférico, esto en la zona 11 de la ciudad capital. Otras personas pues también estuvieron reunidas en el Trébol para poder tomar la avenida Bolívar y dirigirse hacia el Congreso de la República de la zona 1 de la ciudad. Otro grupo bastante grande se concentró desde muy temprano en la Plaza del Obelisco, donde pues tomaron la Séptima Avenida para poder dirigirse sobre la zona 9, zona 4 y llegar hasta el Congreso de la República. Todos ellos son miembros de las diferentes comunidades de campesinos, específicamente Codeca, quienes ellos pues entre algunas de las peticiones que hoy realizan es la nacionalización de la energía eléctrica y el cumplimiento de algunas promesas que se les ha hecho, según ellos indican, en cuanto a la facilitación para poder ellos comprar tierras. Facilidad para obtener recursos y poder comprar tierras en los diferentes departamentos. Acá hay personas que vienen representando a los diferentes sectores de diferentes comunidades campesinas. Se puede observar desde pequeños hasta personas adultos mayores que han venido y se han concentrado esta mañana para poder iniciar con esta marcha. Mujeres también se han podido ver a lo largo de toda esta marcha, que inicia aproximadamente a eso de las 7 de la mañana con 30 minutos de la Plaza del Obelisco, se dirige sobre Séptima Avenida hasta llegar a la zona 1 de la ciudad capital. Cientos de personas, pues es como han venido desde muy temprano a este lugar para realizar esta marcha, pues acompañados también, algunos venían en buses, autobuses extraurbanos, otros en microbuses, pero venían en grupos que se han reunido desde muy temprano, desde aproximadamente las 5 de la mañana ya se podía observar personas en el periférico, se podía ver también algún tipo de aglomeración ya de personas en la Plaza del Obelisco, en la zona 10 de la ciudad capital, y a eso de las 7 de la mañana con 30 minutos pues inicia esta marcha que se dirige hacia el Congreso de la República. También pues ellos informaron que iban a estar concentrándose para finalizar la marcha frente a Casa Presidencial, donde estarán llegando las 4 marchas que han iniciado de estos 4 puntos distintos en la ciudad capital. Por aparte, el vicepresidente de la República, Yafet Cabrera, indicó que analizarán las demandas de organizaciones campesinas que marcharon este miércoles y esperan encontrar una solución a sus necesidades. Los grupos que manifestaron este día al menos resaltan 8 demandas que requieren al Poder Ejecutivo y Legislativo. Entre ellas resaltan respetar los derechos sindicales, subsidiar salarios acordes para la agricultura, la cancelación de algunos proyectos que no cumplen con requisitos para la explotación de recursos naturales y la no aprobación de la ley emergente para la conservación del empleo. Ante ello, el vicepresidente de la República, Yafet Cabrera, dijo que se analizará dar respuesta a cada tema. Para analizar las propuestas que ellos traen.
hoy con los manifestantes que están en diferentes puntos de la ciudad, va a recibirlos como lo hizo el presidente Jimmy Morales con los representantes de magisterio. Sí, ellos habían solicitado que estuviera el presidente y mi persona, pero el presidente hoy va a ir a supervisar las obras que se iniciaron en la carretera de Champerico y yo los voy a atender si así lo solicitan. Y tras las manifestaciones realizadas por diversas organizaciones en distintos puntos de la ciudad, empresarios indican que las mismas generan pérdidas y retrasos en la actividad comercial. Empresarios dicen que las marchas que protagonizaron diversas agrupaciones en distintos puntos de la capital provocaron pérdidas y retrasos en la actividad comercial. Por ello, recomiendan el diálogo previo a tomar dichas acciones. La vía de manifestar, como les repito, es una vía que está en nuestra Constitución, pero sería mejor tener los hechos y tener las necesidades a la mano y poder dialogar. El diálogo es mucho mejor que una manifestación cuando no se ha llegado a un diálogo, por eso es que se manifiesta. Entonces debemos primero alcanzar los primeros pasos, primero el diálogo y ver si con ese diálogo se llegan a soluciones. Cientos de fieles católicos se dieron cita en la Catedral Metropolitana para participar en la Eucaristía con motivo del miércoles de ceniza, época que marca el inicio de la Cuaresma. Cientos de guatemaltecos asistieron este miércoles de ceniza a la Catedral Metropolitana en la zona 1 de la ciudad capital, con el objetivo de participar del inicio de la Cuaresma. Pues este es el inicio en la Cuaresma, pues el cambio de vida, ¿verdad? O sea, cada año renovamos esta conversión y pues la idea es que cada año seamos mejores, o sea, no solo buenas personas, sino que realmente busquemos la santidad para que pues podamos hacerlo en nuestro entorno, no solo con nosotros mismos, sino que también con todas las personas que están a nuestro alrededor. Muchos de los feligreses se mostraron agradecidos por tener la oportunidad de llegar a esta Cuaresma del año 2016, pero también suplicaron a Dios que se reduzca la violencia que existe en nuestro país. La verdad es tan grande el amor de Dios que cada día nos da salud, trabajo. Es por eso que nosotros debemos dedicarle un poquito de tiempo a nuestro Señor Jesús. Hoy usted ya se dirige a su trabajo, pero previo pasa a hacer este acto. Así es, voy a trabajar ahorita, pero primero está Dios, antes de todo, en primer lugar a Dios. Primero pedirle gracias al Señor porque nos da la oportunidad de poder recibir el día de hoy la ceniza y oír misa. Pero más que nada pedirle al Señor que bendiga este país, que estamos en tanta violencia, pero pedimos por el país. Eso es lo que más nos interesa como cristianos, ¿verdad? Que el Señor ponga su mano misericordiosa y podamos seguir adelante. Cientos de adultos y niños se pudieron observar desde muy temprano en la Catedral Metropolitana, todos para recibir la bendición de la ceniza. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica. Con imágenes de Denis Zacarías reporta Julio Hernández. Y también han iniciado las actividades de la Huelga de Todos los Dolores 2016. Este día se conocieron detalles de los cambios que serán implementados y algunas novedades que buscan darle realce al desfile bufo. Estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala iniciaron formalmente las actividades de la Huelga de Todos los Dolores 2016. Los encapuchados y reyes feos electos por la comunidad sancarlista indicaron que el tradicional desfile bufo tendrá el mismo recorrido, pero algunas actividades serán modificadas con el fin de mejorar el movimiento huelguero. El desfile, como saben, va a tener el recorrido normal del Paraninfo, bajando por la 17 calle, agarrando Sexta Avenida para llegar al Palacio, terminando en la Sexta Avenida, y Octava Calle. Exactamente. Séptima calle. Algunos terminan en la octava porque ya no aguantan, pero la idea es terminar en la séptima. Este año se pretende realizar la elección de Rey Feo de la Universidad de San Carlos en un lugar diferente al Teatro Nacional. El objetivo es que el ingreso al evento sea gratuito para que la población asista en mayor número. Este año el Rey Feato sale
por primera vez en toda su historia del campus central, de todo el contexto que se había manejado como Universidad de San Carlos, obviamente el teatro al aire libre en donde siempre se había hecho, ¿verdad? Y era ya una tradición. En este caso pues quedamos de acuerdo en donde podemos darle al pueblo de Guatemala parte de este saborcito que nosotros tenemos como Reyes Feos, y entonces junto con la organización y la comisión organizadora se quedó de acuerdo en que saliera totalmente de los lugares del contexto sancarlista y se presentaran ante todo el pueblo de Guatemala. Los organizadores de la huelga de todos los dolores aseguraron que este año se tendrá un mejor control con los distintos subcomités para prevenir que personas infiltradas cobren cuotas de dinero a los estudiantes. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Estamos de regreso y continuamos con las noticias. La pronta aprobación de la Ley de Empleo Temporal para evitar que empresarios de la industria textil continúen abandonando el país es lo que solicitan miembros de la ANAM al Congreso de la República. Miembros de la Asociación Nacional de Municipalidades ANAM solicitaron al Congreso la pronta aprobación de la Ley de Empleo Temporal derivado que la industria textil está abandonando el territorio para instalarse en México y Honduras. Tan solo en Chimaltenango se registra el despido de 10.550 trabajadores. Chimaltenango en los últimos meses ha perdido 10.550 empleos. Lo pueden verificar los medios. Se han retirado del territorio las diferentes maquilas. Alianza Fashion, con 1.500 empleados en el turno de la mañana y 750 en la tarde, para un total de 2.250. Don Van, que tenía 2 turnos de 2.000, perdieron 4.000 empleos. Rotex, que también se retiró del departamento, con 1.200 empleados por turno, 2.400 empleos en total que se pierden en Chimaltenango. Y Nylon Flex, con 2 turnos de 200 cada uno, 400. Y Samsol, que es la más grande y todavía permanece en el territorio, que tenía 4.000 empleos o más, hoy tiene menos de 2.500 empleos. El sector textil en provincia genera más de 75.000 empleos directos, mientras que en la Mancomunidad del Sur, que agrupa municipios como Villanueva, Villacanales, Misco, San Miguel Petapa, entre otros, 35.000. Reporta Josué Peñate y Daniel Collín. Por su parte, el ministro de Economía, Rubén Morales, se refirió a la ley emergente para la conservación del empleo, tema que ha generado rechazo en diversos sectores. Bajo el argumento de evitar la pérdida de 80.000 plazas de trabajo, durante 2015 el Ministerio de Economía impulsó la iniciativa 5007, proyecto que busca dar vida a la ley emergente para la conservación del empleo. La iniciativa se origina tomando en cuenta que la Organización Mundial del Comercio estableció a países que la integran la eliminación de beneficios fiscales, cuyo plazo venció el 31 de diciembre pasado. Ante ello, diversos sectores de la sociedad se oponen a la aprobación de la referida ley, partiendo que el Estado necesita recursos y exonerar el pago de impuestos a empresas no es la solución. La relevancia, en mi opinión, de todo el tema alrededor del empleo aquí en Guatemala, tanto la necesidad de guatemaltecos de encontrar un empleo digno, estable, que se respeten las prestaciones, las obligaciones de las leyes laborales en Guatemala. Esos fueron los principales planteamientos que hicieron los compañeros de los sindicatos. Y en lo que respecta a mi planteamiento fue la necesidad de contar con este marco legal para darle certeza jurídica a las empresas, obviamente con incentivos fiscales, pero estando conscientes de los efectos colaterales, como bien decía uno de los ponentes, del empleo que se genera por la permanencia de estas empresas. Mi preocupación principal, aparte de que las empresas puedan permanecer en el país o no, es la conservación del empleo. Verdaderamente hay un riesgo en las empresas, finalmente es la decisión de ellas, de las empresas, pero la pregunta que yo me hago y que hacía a todos los asistentes a este conversatorio y a los ponentes es quién se hace cargo de todos estos empleos si se llegaran a perder. Efectivamente se han perdido algunos, han cerrado empresas y no hay quien se haga cargo de todos estos guatemaltecos. Es una realidad que debemos asumir como guatemaltecos. Ante la crisis financiera del Estado, se le consulta al ministro de Economía si es recomendable continuar con las exenciones de impuestos.
Ese es el balance que tenemos que hacer como Estado. Lo has dicho muy bien, no es solamente el Ejecutivo, no es solamente el Ministerio de Economía, es el Estado, y en el Estado estamos todos, están todos los guatemaltecos los que tenemos que hacer este balance. Es importante, y lo veíamos hoy en Gabinete Económico, la necesidad de asignar los recursos de la mejor manera, pero también en los sectores que pueden generar un mayor impacto, ¿verdad?, en la economía y en el desarrollo del país. La falta de normativas de promoción de competitividad es aprovechada por el vecino país de Honduras para atraer inversión extranjera que opera en el territorio. Honduras aprovecha la falta de normativas de promoción de competitividad y empleo que tiene Guatemala para atraer a la inversión extranjera que opera en el territorio. Prueba de ello es que la entidad FIDE del vecino país envió a empresarios una carta donde establece los beneficios hondureños con la apertura aduanera. Personalmente, el día de ayer yo recibí la carta, y es una carta donde nos están diciendo los beneficios que tiene Honduras en el sector textil. Sé que hay cartas que se están yendo a varios sectores, los beneficios del Puerto Cortés, que tiene una mejor infraestructura, beneficios fiscales. Entonces nosotros estamos un poco preocupados en que no tengamos la certeza jurídica en Guatemala para contrarrestar lo que está mandando Honduras. Sabemos que Guatemala tiene muy buena gente, muy buena mano de obra, somos capaces de lograr muchas cosas, pero sí necesitamos ese apoyo de la parte jurídica. El empresario dice que es necesario fortalecer la SAT, pues le resta competitividad al país. Honduras, durante el 2014, registró 810.9 millones de dólares en concepto de inversión extranjera directa. En 2015 se cerró en 847.7 millones. Reporta Josué Peñate y Daniel Collín. Herramientas que buscan generar empleo a través de la educación y el emprendimiento en jóvenes fueron presentadas este día por Fundesa y algunas entidades privadas. La Fundación para el Desarrollo Fundesa, junto a otras entidades privadas, presentaron diversas herramientas que buscan generar empleo a través de la educación y el emprendimiento en jóvenes. El proyecto piloto arrancará en marzo próximo con talleres de capacitación en municipios de Quetzaltenango, Sololá, Escuintla, Zacatepeques e Izabal. Recordemos que todo este esfuerzo está enmarcado en la estrategia de Mejoremos Guate, que tiene bajo su pilar uno de los temas prioritarios, la generación de empleo formal, de hacer una Guatemala más productiva, y por eso es que hemos identificado que estos 5 municipios pueden empezar a ayudar a enfocarnos en cuáles son las ciudades intermedias que albergan a casi el 25% de la población y que de manera estructural se ha venido haciendo alianzas con otras organizaciones para poder focalizar este proceso. Para que el programa Herramientas para Emprender logre mayor fomento laboral, es necesario que el Congreso apruebe diversas leyes. Aquí estamos hablando de 5 iniciativas que son fundamentales. Primero, la reforma al Código de Comercio. Segundo, la ley de trabajo a tiempo parcial, la ley de leasing, la ley de factoring y, por supuesto, aquellas iniciativas que nos ayuden a poder fortalecer el registro de garantías mobiliarias para poder acceder a más crédito, y la ley emergente del empleo, que es una iniciativa que también podría generar mayores incentivos. Y luego que fuera derogado el acuerdo que daría vida a la implementación de salarios diferenciados en 4 municipios, el gobierno busca alternativas para atraer la inversión extranjera y la creación de oportunidades de trabajo. El 31 de diciembre de 2015, el entonces presidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, publicó en el Diario Oficial la entrada en vigencia del salario diferenciado en 4 municipios. Luego de impugnaciones ante la Corte de Constitucionalidad y el rechazo por diversos sectores de la sociedad y comunidad internacional, el 2 de febrero, el presidente de la República, Jimmy Morales, publicó también en el Diario Oficial la derogación de los mismos. Ante ello, y con el fin de atraer inversión extranjera, las carteras de Trabajo y Economía trabajan en nuevas propuestas. Nosotros estamos trabajando, coordinando con el Ministerio de Trabajo, la ministra de Trabajo o el Ministerio de Trabajo, que es la entidad rectora de esto, está definiendo el procedimiento a seguir. Nosotros estamos en la disposición de trabajar con ellos en el momento que sea necesario, y nuestra participación acá está particularmente
importante participar por toda la actividad del desarrollo económico a nivel local, ¿verdad? Dinamizar la economía local es lo que nos interesa y ahí el acompañamiento para el Ministerio de Trabajo. ¿Hay otras opciones que se podrían plantear en relación a no la disminución de los salarios y de otras propuestas que atraigan la inversión extranjera? Sí, hay muchas políticas que se pueden tomar, de hecho ya se están impulsando la capacitación del recurso humano, lograr que más guatemaltecos sean bilingües, particularmente con el inglés, que les genera mayores ingresos, proyectos de infraestructura a nivel departamental, pero algo muy importante con salarios diferenciados es que el Código de Trabajo lo permite. Entonces, ese es el tema central que debemos. De regreso con más noticias. El tema de la recaudación fiscal se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la SAT. Este día inició el trabajo de la mesa técnica que busca implementar reformas en la institución. El titular de la cartera del Tesoro, Julio Héctor Estrada, y la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, junto a entidades de sociedad civil que brindan asesoría, iniciaron el trabajo de la mesa técnica que buscará reformar la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Estrada y el presidente de la Sala de Trabajo del Congreso coincidieron en afirmar que es prioridad del Estado el fortalecimiento de la SAT para la captación y con ello inyectar recursos, y para ello es inminente una profunda reforma. Que acordamos el día de hoy con el señor ministro iniciar desde ya la mesa de diálogo y discusión para promover la iniciativa de reforma y reestructura de la SAT. De combatir la evasión fiscal. Importante combatir la corrupción e importante también de alguna manera que el Ministerio de Finanzas tenga alguna medida de presión o coercitiva sobre la SAT también para estar pendientes y presionar de que exista una mayor recaudación. Y el tema central que es la reestructura. Construir la reestructura de la SAT ya va a depender ahorita de las discusiones que tengamos con el Ministerio de Finanzas, con el Congreso de la República y con otras entidades que nos van a apoyar en este proceso. La reestructura de la SAT es una condicionante para la aprobación de la colocación de 1.600 millones de quetzales en bonos del Tesoro por parte del Congreso de la República. Con imágenes de Brian Blanco, reporta para TN23, Luis García. Por aparte, el embajador de los Estados Unidos, Todd Robinson, pidió transparencia en las elecciones de instituciones del Estado en busca de mantener la democracia. 2 meses restan para la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, 5 titulares y 5 suplentes. Sin embargo, han existido diversas posturas por el proceso de la designación de candidatos, tanto en la Universidad de San Carlos, en el Ejecutivo, Congreso de la República, Corte Suprema de Justicia y en el Colegio de Abogados. En tanto, la Embajada de Estados Unidos se pronunció respecto a que debe prevalecer la transparencia. Con procesos más transparentes es posible llegar a esta meta. Sin estos procesos más abiertos y transparentes, vamos a tener que siempre luchar en contra de los intereses oscuros que quieren que el país no cambie. La actual presidente de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, no descartó optar nuevamente a una magistratura. Y la Corte de Constitucionalidad denegó las acciones presentadas en contra de la ley de tarjetas de crédito, lo cual permitirá que entre en vigencia en marzo próximo. Las acciones presentadas por la Asociación Bancaria de Guatemala y la Asociación de Emisores de Medios de Pago de Guatemala contra la ley de tarjetas de crédito fueron denegadas por el Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, por lo que la misma entrará en vigencia el 8 de marzo próximo. Con esta nueva normativa se busca que los consumidores no sean víctimas de abusos por parte de los emisores relacionados al cobro de intereses, por lo cual se ha ordenado un tope del 26%, así como también será castigado el hostigamiento a quienes incurran en mora. Pero así como hay derechos, también dentro de esta ley existe la obligatoriedad para los tarjetavientes, como lo es recibir educación en temas financieros para no incurrir en deudas innecesarias que afecten el presupuesto que se maneja.
Y debido a la conflictividad generada principalmente en el occidente del país, hasta el momento se reporta la paralización de más de una decena de proyectos hidroeléctricos. La Asociación de Generadores con Energía Renovable AGER dicen que a la fecha se contabilizan 14 proyectos hidroeléctricos paralizados a causa de la conflictividad generada principalmente en Occidente. Al no desarrollarse los nuevos sistemas energéticos, las empresas inversoras registran pérdidas y el país falta de acceso al servicio eléctrico. Y nosotros a la fecha pues tenemos una documentación en la cual hemos identificado que existen 14 proyectos hidroeléctricos en el país parados por el tema de conflictividad. Estos 14 proyectos representan 353 megavatios de generación de electricidad con fuentes renovables que podrían entrar al sistema nacional y que a la fecha pues no han podido participar en él. Existen dos tipos de oposición. Una que puede ser legítima, que se refiere a cuando las poblaciones tienen en realidad necesidades que no han sido cubiertas por el Estado y nosotros creemos que esas son demandas legítimas. Por el otro lado, también creemos que hay demandas ilegítimas que tienen que ver con acciones criminales, invasiones a la propiedad privada, agresiones a empleados. Por aparte, ante la solicitud de organizaciones que piden la nacionalización de la energía eléctrica, la empresaria dice que dicho sistema operó en una época en Guatemala, pero no fue funcional. Esta petición realmente no tiene un análisis económico fundamental. Cuando uno pide la nacionalización de la energía eléctrica, no considera que Guatemala ya tuvo una etapa en la cual todo el sistema eléctrico era nacional y este sistema no tuvo la capacidad de cubrir con la demanda de la población. Y es por eso que en el año 1996 se crea la Ley General de Electricidad, la cual transforma el sistema eléctrico. En otro tema, la Ley de Juventud ha generado controversia en diversos sectores. A criterio del Ejecutivo, es necesario regular ciertos aspectos que traerán grandes beneficios a los jóvenes del país. La expectativa generada por la aprobación o no de la Ley de la Juventud continuará por 30 días más, plazo que la comisión a cargo de emitir dictamen tendrá. Sobre la controversia que algunos sectores de la sociedad consideran que ha generado el citado proyecto de ley, el vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, considera que es una regulación necesaria, considerando que la educación sexual y la prevención de embarazos es vital en una sociedad como la guatemalteca. Estos temas tan importantes como es la educación sexual, el uso de anticonceptivos, tal y como lo están planteando, pues es de suma importancia analizarlo porque es parte de un proceso que ha vivido la sociedad guatemalteca. Aquí ustedes saben que una familia, la señora de una familia tiene hasta 9 embarazos, de los cuales logra muy pocos frutos porque los problemas de falta de alimentos, los problemas de pobreza. Entonces, una ley de esta naturaleza creo que se hace necesaria en este momento, de ver todas esas problemáticas que existen e incluso de una planificación familiar que verdaderamente tuviera un impacto positivo. Respecto al incremento del 1% sobre el impuesto sobre la renta incluido en la referida iniciativa, cuyo fin será el financiamiento para la creación de la Secretaría de la Juventud y su funcionamiento, el vicemandatario dijo que desde su campaña anunciaron la política de no crear ni incrementar impuestos. Bueno, nosotros en lo particular con el señor presidente hablamos de que no se iban a aumentar los impuestos hasta no hacer un análisis profundo y ver un pacto fiscal que verdaderamente represente una evolución a las necesidades del pueblo de Guatemala. Nosotros dijimos que no a los impuestos, hay que ver cómo se va a aumentar ese impuesto en la ley y para eso están los expertos, está el Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas, que en su momento tendrán que emitir una opinión al respecto. Y en otro tema, autoridades del Ministerio de Salud en conferencia de prensa se refirieron este día a los medicamentos supuestamente vencidos.
Nos encontramos afuera del Ministerio de Salud, donde recientemente las autoridades de esta cartera acaban de emitir un pronunciamiento respecto a las denuncias que hizo hoy la Procuraduría de Derechos Humanos, donde afirmaban de que en el Hospital Nacional de Huehuetenango fueron encontrados medicamentos e insumos que ya tenían fecha de vencimiento, algunos desde el 2014. Según la PDH denunció, las actas corroboran de que este medicamento pertenecía al lote de lo que recientemente fue entregado al hospital en calidad de donación, esa donación que acaba de recibir el Ministerio de Salud. Sin embargo, el viceministro Mario Figueroa dice de que estos medicamentos no pertenecen a lo que acaban de donar. Así que queremos ser muy enfáticos en que esos medicamentos no son parte de la donación. El Ministerio ha sido muy cuidadoso en la selección de los mismos, tiene su comisión que ha revisado estos medicamentos de tal manera que podemos con toda seguridad garantizar que esos medicamentos no son parte de la donación que este ministerio distribuyó al Hospital de Huehuetenango. Mientras tanto, la Procuraduría de Derechos Humanos también ha difundido unas actas que aparentemente evidencian de que este medicamento sí pertenecía a la donación. Y 10 personas ligadas a proceso por presuntamente pertenecer a una red de tráfico de influencias dentro del ICS denominada Negociantes de la Salud obtuvieron su libertad. Otros 3 involucrados siguen en prisión preventiva. 8 de los acusados ahora están libres al pagar 100.000 quetzales y 2, 35.000. La Sala Tercera de Apelaciones ordenó al Juzgado Sexto otorgarles el beneficio en noviembre pasado, cuando llevaron a cabo su primera declaración y quedaron ligados a proceso por asociación ilícita y cohecho activo. En ese entonces, la jueza suplente Mélida Vázquez decidió imponerles una fianza de 35.000 quetzales. De inmediato, la Fiscalía, no conforme, accionó legalmente y es así como las actuaciones se dirigieron ahora a la Sala Tercera, que al final siempre les otorgó el beneficio, pero en lugar de pagar 35.000 quetzales, algunos debieron pagar 100.000. Actualmente, en este caso, solo 3 personas permanecen en prisión preventiva: Gustavo Alejos, Juan Pablo Muralles y Alejandro Toledo. Un testigo presentado por el Ministerio Público rindió declaración en el juicio que se sigue en contra de la exdiputada al Congreso, Julia Maldonado. En la continuación del juicio en contra de la exdiputada del Congreso de la República, Julia Maldonado, se presentó a declarar un testigo del Ministerio Público, quien dijo que una auditoría practicada en el Consejo Nacional de la Juventud, entidad que dirigió Maldonado, se detectó una colaboración europea de 4 millones de quetzales. Esta no fue ingresada al sistema como lo establece la ley para determinar su utilización. Como presenta la denuncia, fueron hechos de no haber registrado dentro del sistema. No había registrado dentro del sistema ¿qué? Del tipo IN, lo que era toda la ejecución presupuestaria para poder ser evaluado en su conjunto, como parte del conjunto. ¿A qué ejecución presupuestaria se refiere en este caso? Todo ingreso que es manejado o administrado por Conjuve debe estar registrado dentro del sistema SICOIN, que es el sistema que se utiliza para el registro de toda la ejecución presupuestaria. Según la acusación del MP, Maldonado, cuando fue directora de Conjuve, utilizó esa colaboración internacional para gastos personales. Intentaron perjudicar la auditoría indicando que los recursos europeos se emplearon en una actividad con niños y jóvenes en Totonicapán. Sin embargo, las autoridades educativas locales señalaron que Conjuve no realizó ninguna actividad de esa naturaleza. 5 personas quedaron ligadas a proceso por incitar en el 2009 a vecinos de una comunidad de Chichicastenango a retener y agredir a fiscales del Ministerio Público. El juez segundo de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, aceptó la solicitud del Ministerio Público de ligar a proceso a 3 hombres y 2 mujeres, los cuales supuestamente amenazaron de muerte a antropólogos en mayo de 2009, cuando estos realizaban una exhumación en Chichicastenango, Quiché. Conteniendo gasolina, amenazó de muerte, diciéndoles que los quemarían
con gasolina a los antropólogos de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, Eddie Armando Joaquín Gómez, Daniel Alonso Gómez Gaitán, al señor Miguel Kiekpu del Consejo Nacional de Comunidades para el Desarrollo Integral, así como a los señores Jerónimo Huarcas, Macario Manuel Sicaj Mejía y Manuel Salvador Panjó y familiares de los mismos, quienes se encontraban en dicho cantón con el fin de evitar que se continuara con el proceso judicial donde se había autorizado practicar algunas exhumaciones en dicho cantón, las cuales habían iniciado el día 27 de mayo del año 2009, por lo que dichas personas, con temor de perder su integridad física, dejaron el vehículo abandonado. Según la investigación del MP, los sindicados incitaron a los vecinos de la comunidad a participar en la retención y agresiones hacia fiscales del ente investigador. Personas no individualizadas a que más de 400 personas detuvieran ilegalmente durante aproximadamente 2 horas al auxiliar fiscal de la Fiscalía Distrital de El Quiché, Loncio Crisanto Ulario Yac, al señor Pedro Ramos Centé, concejal séptimo de la Municipalidad de Santo Tomás de Chichicastenango, al señor César Eduardo Rangel Ruiz, y además agredieran al señor auxiliar fiscal, al auxiliar fiscal Ulario Yac, lanzándole sobre su cuerpo bolsas plásticas con orines y piedrín. Los antropólogos buscaban los restos del padre de Jerónimo Huarcas, quien tuvo conocimiento que en esa comunidad en Chichicastenango estaban las osamentas de su papá, quien desapareció durante el conflicto armado interno en 1982. Según el abogado de Huarcas, su patrocinado solo busca recuperar los restos de su padre, no pide un juicio o un resarcimiento económico. Reporta para TN23 Alex Álvarez y Hugo Morales. La Corte de Constitucionalidad aceptó la renuncia del magistrado Héctor Efraín Trujillo Aldana, presuntamente vinculado en el caso de corrupción de la Federación Nacional de Fútbol. Por decisión unánime, el Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad aceptó la renuncia de Héctor Efraín Trujillo Aldana, presuntamente vinculado al caso de corrupción en la Federación de Fútbol de Guatemala, FedeFútbol, y capturado el 4 de diciembre del año recién finalizado en Florida, Estados Unidos, al ser señalado por autoridades de ese país de ser parte de una red de corrupción que habría recibido más de $200 millones de sobornos por derechos de transmisión de los partidos eliminatorios mundialistas para Rusia 2018, así como para Qatar 2018. Trujillo fue puesto en libertad tras pagar una fianza de $4 millones a la justicia de Nueva York y permanece en Nueva Jersey con arresto domiciliario. El vocero del organismo judicial, Ángel Pineda, se refirió a la propuesta de reactivar la pena de muerte. La exdiputada del Congreso de la República, Suri Ríos, propuso a los parlamentarios reactivar la pena de muerte en contra de aquellas personas que sean contratadas para asesinar a alguien. Si esta propuesta hubiera sido aprobada desde el 2012, más de 1,000 acusados hubieran sido condenados a muerte por los tribunales de justicia. El organismo judicial registra que de 2012 al 2015 se condenaron a 1,409 personas por asesinato. Por el delito de asesinato en el año 2013 se emitieron un total de 451 sentencias. De estas 451 sentencias, 80 son absolutorias y 371 son condenatorias. En el año 2014 aumenta el total de sentencias a 531, siendo 146 absolutorias y 385 condenatorias. Luego en el año 2015 son 427 las sentencias en total emitidas por el delito de asesinato, de las cuales 104 son absolutorias y 323 condenatorias. Aunque los tribunales de justicia aplicaran la pena de muerte contra personas que cometan sicariatos, estos podrían evadir ese castigo con el indulto presidencial. Según el vocero judicial Ángel Pineda, los procesados pueden pedir en el organismo ejecutivo se anule esta sentencia de juez. Pues existe la posibilidad de que la persona que ha sido objeto de esta sentencia pues acuda al organismo ejecutivo a través del presidente de la República para solicitar el indulto. Entonces de esa cuenta sí es el ejecutivo. Dejó de aplicarse porque el país firmó el Pacto de San José, convenio internacional que prohíbe este castigo. Concluimos esta emisión. Que descanse. Muy buenas noches. Gracias.